Miren, nuestra iglesia está a punto de entrar a una nueva etapa, una que muchos de nosotros venimos soñando desde hace muchos años. La semana que entra, el 28 de abril, nuestra iglesia cumple 16 años de existir. Y en esos 16 años, este es el séptimo lugar y el octavo salón en donde nos congregamos. En la clase de Introducción a Comunidad de Fe, les cuento que al principio le íbamos a cambiar el nombre a la iglesia, le íbamos a poner Congrégate si nos encuentras, porque nos cambiamos tantas veces de lugar al principio. Ahorita ya llevamos en este lugar un poquito más de 7 años, pero la verdad es que sí nos hemos movido como nómadas en el desierto, ¿no? A principios del 2014, recibimos un llamado de Dios para construir, para buscar un lugar ideal y construir. Y en su momento les contamos cómo Dios nos guió a diferentes terrenos hasta que llegamos a uno que dijimos, aquí sentimos que Dios nos está diciendo, y era totalmente imposible para nosotros adquirirlo, y a través de milagros que Dios hizo, nos hicimos de un terreno que está localizado de una forma maravillosa para construir ahí su templo. En el 2015 iniciamos una campaña, de hecho, en donde los invitamos a todos a que empezáramos a ofrendar todos juntos para iniciar la construcción. A principio de ese año, a lo mejor se acuerdan, Dios me dio un versículo que utilicé en un mensaje que titulamos Tu gran obra. Una línea de Nehemías 6:3, se las voy a enseñar en la pantalla, no está en su programa porque no tiene que ver con el mensaje de hoy, pero nos decía esto. Nehemías dice: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Se acuerdan de esa línea, de esa frase? Era la respuesta de Nehemías a los enemigos del pueblo de Israel, que cuando él estaba tratando de reconstruir el muro, la muralla alrededor de la ciudad, lo estaban tratando de distraer, de bajar de la muralla, de que dejara de trabajar. Y él consistentemente repetía: yo estoy haciendo una gran obra y no voy a descender, no nos vamos a detener. Y esa fue nuestra línea con la que iniciamos 2015. Y miren, desde el momento en que empezamos nuestra campaña y luego nuestra construcción, empezamos a enfrentar todos los miembros del staff y muchísimos miembros de la iglesia una adversidad increíble, desde instancias del gobierno corruptas que alentaron y encarecieron todo lo que hacíamos, hasta tragedias, enfermedades, pérdida de seres queridos. Por todos los miembros del staff, no hay un solo miembro del staff que no pasó por situaciones complicadísimas. Y sin embargo, no nos detuvimos. Seguimos adelante, seguimos confiando en Dios. Pero luego, por diferentes circunstancias el año pasado, a finales del año, empezó a haber una cierta crisis económica, empezamos a bajar en nuestras ofrendas y empezamos a acomodarnos aquí, ¿no? Empezamos a hacer este lugar cada vez más bonito, ¿no? Que se viera mejor, que sonara mejor. Empezó a llegar gente que Dios trajo estratégicamente para hacer diferentes áreas de la iglesia muchísimo mejores de como estaban antes. Y honestamente nos acomodamos. Y hace 2 meses, por ahí del febrero 12, les platiqué cómo Dios me envió al libro de Ageo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? En donde me confrontó a mí y de pasada pues a toda la iglesia, ¿no? Entendimos, fíjense que muy parecido a la situación que estaba viendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido liberado del cautiverio con la específica encomienda de reconstruir el templo. Para eso fue liberado el pueblo. O sea, el rey Ciro recibió una carga en su corazón de Dios diciéndole: tienes que dejar a esta gente construir el templo del Dios del universo, que soy yo. Entonces los liberaron para que fueran a reconstruir el templo. Y empiezan en 538 a.C., pero para el 536 se detienen por una orden de Artajerjes y pasan 16 años, como nosotros llevamos 16 años, ellos pasan 16 años sin construir. Y entonces Dios los confronta. Y les voy a leer la confrontación. Otra vez, no está en su programa porque, aunque no lo puedan creer, todavía no empezamos con el mensaje de hoy. Esto es gratis. Ageo 1, versículos 2 y 4 dice: así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? O sea, nos dio una confrontación muy específica y luego nos da una orden muy específica. En el versículo 8 dice: vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto. Y muy importante, dice: y manifestaré
mi gloria, dice el Señor. Eso fue clarito, ¿no? Como les dije en su momento, tenía una aplicación personal. Dios le iba a hablar a cada uno de nosotros diciéndonos: termina lo que empiezas en el Señor. Yo no sé de qué te estaba hablando Dios, pero te estaba diciendo: termina lo que empiezas en el Señor. Y como iglesia nos estaba dando otro tipo de aplicación. Nos estaba diciendo: ve y termina ese templo que te dije que construyeras. Y eso fue lo que nos dimos a la tarea de hacer. Una tarea que en ese momento era imposible para nosotros. A través de los años he aprendido, por lo que vemos en la Biblia y por lo que hemos experimentado como iglesia, que Dios tiene una manera muy específica de trabajar en su gente cuando le pide a su gente que haga cosas imposibles. Y eso es de lo que quiero que platiquemos el día de hoy. Vamos a aprender, como dice el programa, cómo lleva a cabo sus planes nuestro Dios. O sea, cómo trabaja en la vida de su gente cuando nos pide que hagamos cosas imposibles. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar esta forma en que Dios trabaja. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, Señor. Te doy gracias, Padre, por la claridad con la que nos has estado hablando, especialmente estos últimos meses, cómo nos has estado guiando precisamente a los lugares en donde tú quieres que veamos tu palabra y donde recibimos los mandamientos que nos das. Señor, queremos glorificarte con la forma en que respondemos a tu llamado. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos verte en acción, verte trabajar en nuestras vidas, verte glorificarte a ti mismo a través de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas individualmente y en la vida de nuestra iglesia. Nos ponemos totalmente en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, este pasaje que vamos a estudiar se refiere específicamente al momento en el que Dios le va a pedir al pueblo de Israel que cruce el río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. A simple vista les va a parecer como que es una acción muy simple la que está haciendo Dios por su pueblo con un milagro, pero en realidad, como lo vamos a ver, es simplemente el primer paso de lo que Dios tiene planeado para el pueblo de Israel, porque ya en la tierra prometida entonces sí se van a venir los verdaderos retos y milagros todavía más grandes que este, ¿okay? Pero bueno, lo que está pasando en este momento, para que entendamos el contexto, toda la generación de incrédulos que se rehusaron a cruzar el Jordán, cuando Moisés originalmente los llevó para tomar posesión de la tierra prometida, murieron en el desierto. Toda esa generación, excepto 2 personas que sí estaban dispuestos a cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida, que eran Josué y Caleb. Son los únicos que Dios deja con vida y les va a permitir entrar. Entonces Dios le dice estas palabras a Josué. Josué 1, versículos 2. Y por cierto, su programa dice nada más versículo 2, pero es el versículo 2 y el versículo 6. ¿Okay? Dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Entonces fíjense, lo primero que vemos ahí, cuando Dios nos va a mandar las cosas, sus planes para hacer, fíjense, el número 1 dice: el liderazgo viene de Dios. Siempre que Dios tiene planes para su gente, Él es el que nos va a dar el plan que tiene y el que va a escoger a la gente que quiere que lo lleve a cabo. El liderazgo siempre viene de Dios. Eso es algo importantísimo siempre recordar. Nadie en este mundo tiene liderazgo que Dios no se lo haya dado. Nadie. Cualquier persona que esté en posición de dirigir a un grupo de gente, ya sea que seas padre de familia, que seas jefe en una empresa, que seas supervisor en un área de una empresa, ese liderazgo viene de Dios. Dios permite a veces que ese liderazgo sea utilizado para bien, como es el caso de Josué, como es el caso de David, y hay veces que Dios permite que haya gente que esté en posiciones de liderazgo para mal, para enseñar lecciones a la gente, como fue el caso, por ejemplo, del rey Saúl, ¿no? En la época, fíjense, Dios, de la manera en que montó al pueblo de Israel, era con jueces que se aseguraran de que siguiera la gente la ley de Dios, que era el rey. Entonces decía: yo soy el rey, les pongo jueces y ustedes viven de acuerdo a mi ley. Pero el pueblo de Israel decía: no, queremos reyes como las naciones de alrededor. Y decía: no, el rey soy yo. Sigan las leyes que los jueces les indican. Y se aferraron a querer un rey. Y entonces Dios dijo: ¿quieren un rey? Órale, embárrense ahorita que hay lodo. Y les dio a Saúl. ¿Okay? Este no es el caso aquí. Él está escogiendo a Josué y le da específicamente su plan para cumplir. Eso es lo que vemos en aplicación para ellos. Para nosotros, ¿qué significa esto? Miren,
Muchas veces nosotros somos personas inseguras y tendemos a cuestionar nuestra capacidad de liderazgo. Muchas personas ni siquiera se ven como posibles líderes, pero si tú eres padre o madre de familia, si estás al frente de un grupo de personas que dependen de ti, nunca cuestiones si a lo mejor esta fue una equivocación y tú no debías de haber tenido esa posición. Dios sabe exactamente lo que está haciendo cuando te pone en una posición de liderazgo. Y si quieres ser un excelente líder, lo que tienes que hacer es recordar las enseñanzas de la Biblia. Él es el rey, no tú. Y mientras tú lo veas a Él como al rey y tú simplemente te asegures de seguir sus enseñanzas y pasar el liderazgo que Él te da a la gente que está bajo de ti, vas a ser un excelente líder. De hecho, fíjense en las palabras que siguen en el versículo 7. Dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Se nos dice que vamos a necesitar tener valor y firmeza para obedecer las cosas que Dios nos pide que hagamos. 3 veces en este capítulo Dios le dice, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Dice número 2 en su programa. No porque el plan venga de Dios, significa que será fácil de obedecer. O sea, cuando Dios te da su plan, generalmente el plan de Dios para nuestra vida son cosas muy difíciles de hacer, prácticamente imposibles para nosotros. Entonces, por eso Dios le dice, no tengas miedo, sé valiente. De hecho, fíjense, varias veces lo que acompaña a esa frase es, no tengas miedo ni te desanimes. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Será que Dios nos sabe algo o nos hablará al tanteo? ¿No? O sea, normalmente una de las condiciones más típicas de los seres humanos es cuando Dios te revela sus planes, siempre son planes enormes que tú no puedes llevar a cabo. Y entonces lo que haces es, te da miedo y te desanimas. ¿Por qué? Y esa pregunta es muy importante de contestar. Dice, ¿qué causa el miedo y el desánimo? Estas son cosas que hemos analizado a través de la historia de nuestra iglesia muchas veces, pero es muy importante que las tengas en mente siempre. Hay 2 cosas que causan que la gente tenga miedo y se desanime. La primera, letra A, dice enfocarnos en nosotros. O sea, cuando tú te enfocas en ti, o sea, cuando piensas que el éxito de la tarea que estás a punto de llevar a cabo depende de ti, lo que vas a hacer es esto, vas a comparar tus recursos, tu capacidad contra el reto. O sea, Dios te pone un reto del tamaño de Dios, ¿no? Cosas que solo Dios puede hacer, y tú te vas a comparar a ti contra el reto. ¿Qué va a pasar? Te va a dar miedo y te vas a desanimar. Entonces, una es enfocarte en ti. La otra, letra B, es enfocarnos en el obstáculo. O sea, poner toda nuestra atención en lo complicado que es llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Pero miren, ¿saben cuál es el propósito de Dios cuando nos manda a hacer cosas que tienen obstáculos increíbles? Que lo veas en acción. O sea, te está mandando a atacar obstáculos gigantescos para que puedas ver a Dios cuando los quita. Por lo tanto, evidentemente va a haber obstáculos, va a haber adversidad, va a haber ataques. Miren, cuando platicamos en nuestras juntas de staff de estas cosas, les digo que me sorprende la cantidad de gente que se sorprende porque hay ataques, que se sorprende porque hay adversidad. ¿Están conscientes de que estamos en una guerra? Imagínense ustedes que reclutáramos un soldado y lo mandáramos a la guerra y llegara a la línea de frente, estuviera en la trinchera y de repente el enemigo empezara a disparar y dijera, nos están disparando, ¿pero por qué nos disparan? O sea, ¿no esperas que el enemigo te ataque? ¿No estás en una guerra al frente? Evidentemente va a haber adversidad, pero Dios te manda a enfrentar esa adversidad para que lo veas a Él ganar, para que lo veas a Él triunfar. Entonces la pregunta entonces, ¿cómo le hacemos para evitar caer en esas trampas? ¿No? ¿Cómo evitamos tú y yo caer en el miedo, caer en el desánimo cuando vemos la adversidad que enfrentamos? Dios nos lo dice muy clarito en Josué 1, versículo 9. Dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Dice, ¿por qué no nos debe dar miedo ni nos debe desanimar? Porque debemos ser conscientes de que Él ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice tu programa, recuerda su eterna presencia y enfócate en Él. Cuando estés enfrentando esos grandes obstáculos, no te pongas nada más a ver el obstáculo, concéntrate en la grandeza de Dios.
Porque es entonces cuando los obstáculos se ven pequeñitos. ¿Saben para qué utiliza el enemigo los obstáculos? Para distraernos. Estamos tan concentrados en la adversidad, en el dolor, en los obstáculos, que entonces nos distrae de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Bien, ¿saben qué he aprendido a través de estos años cuando Dios nos manda a hacer estas cosas? Siempre que Dios nos manda a hacer cosas que son difíciles, nos manda a hacerlas cuando más difícil es hacerlas. Y si la ve como que no está tan difícil, la complica. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ustedes se acuerdan de Gedeón? O sea, Gedeón es una persona que se ve a sí mismo como el hombre más débil de la tribu más débil del pueblo de Israel. Y Dios lo pone a él al frente del ejército para enfrentar a sus enemigos. Y se va a enfrentar con 32,000 soldados de Israel ante un ejército de 120,000 personas. O sea, tienen una desventaja de 1-4. Y cuando le dice, Dios, ese ejército está muy grande, dice, sí, es cierto, tu ejército está muy grande, vamos a eliminar, vamos a dejar ir a muchos. Y le pide que deje ir primero a todos los que tienen miedo. Y luego les dice que todos tomen agua del río y los que tomen medio raro también que se vayan. ¿Se acuerdan cuántos le deja? 300 personas. O sea, pasa de tener una desventaja de 1-4 a 1-400. Y cuando Gedeón gana esa batalla, ¿quién creen que se lleva toda la gloria por ese triunfo? Ese es Dios. O sea, Dios lo que quiere es que tú seas consciente de quién es el que gana las batallas. Es Él y no tú. Y esto es exactamente lo que va a pasar con Josué. Fíjense, lo que están a punto de hacer es cruzar el Jordán. El Jordán tiene 2 temporadas. Hay una temporada en donde el río está súper tranquilo, baja la corriente, va muy tranquila, se puede cruzar caminando sin ningún problema. Pero hay una temporada, la temporada de la cosecha, en donde el río crece, se desborda y pasa violentísimo. Es muy peligroso cruzar el río Jordán en esa época. ¿Cuál creen que escogió Dios? Josué 3:15 dice, ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. Y en ese momento es cuando Dios le dice, van, les toca, ¿no? Esos son los momentos en que tienes que enfocarte en Dios y no en el obstáculo, porque si no te va a dar miedo. ¿Okay? Es más importante que te enfoques en Él cuando te manda a hacer cosas que sabes que no vas a poder hacer tú solo. Y lo hace a propósito para que no te confundas en quién es el que está ganando. Y ahora fíjense, por si no fuera suficiente, no nada más lo hace cuando más difícil es hacerlo. Número 3 en su programa dice, Dios no actúa hasta que damos pasos de fe. O sea, aparte de que te va a mandar a hacerlo cuando más difícil es hacerlo, te va a decir, ve, y no va a mover un dedo hasta que tú te muevas. Tienes primero que dar pasos de fe para que Él actúe y entonces se glorifica a sí mismo en la victoria y se glorifica en tu vida. Ahí es cuando ves la gloria de Dios en tu vida. Entonces, eso es lo que pasa con Josué. Dios le dice a Josué, prepara al pueblo para cruzar. Entonces dan el aviso, le dicen al pueblo, mañana en la mañana vamos a cruzar todos el Jordán. Entonces, en la mañana los paran a todos al frente del Jordán. Ya me imagino la cara de la gente, cuando están viendo el río a todo lo que da desbordándose y dice, listos, vamos a cruzar, prepárense, ¿no? Y le dice Dios a Josué, pero al frente manda a los sacerdotes levitas cargando el arca del pacto, ¿no? Y ahí los pone enfrente. Fíjense lo que está haciendo Dios. Los está poniendo en primera fila para ver un milagro. Porque sabe que una vez que crucen van a tener que enfrentar retos más grandes que el río Jordán y necesitan creer en Dios. Entonces los pone en primera fila para que vean el milagro que Dios está a punto de hacer, ¿no? Y entonces en el momento que están ahí, en ese momento Dios le dice a los levitas que crucen y fíjense lo que sucede. Versículos 15 y 16. Bueno, el principio del 15 es el que leímos, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. Lo dice, a pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. O sea, en el momento en que imagínense los levitas, ¿no? Adelante, caminando hacia el río, ¿no? Y todo el pueblo a la expectativa. Y en el momento en que tocan las aguas, se seca. El pueblo va a cruzar sobre tierra seca y va a quedar frente a Jericó, que es el reto que viene. Entonces, hasta que ellos no empezaron a dar pasos de fe, Dios no tomó acción. Tienen que dar pasos de fe y nosotros tenemos que dar pasos de fe. Es cuando creemos en Dios
que vemos su gloria. Esas son las mismas palabras que Jesús le dijo a Marta. ¿Se acuerdan de Marta, la hermana de Lázaro? Le dice, ¿no te dije que si creías, verías la gloria de Dios? ¿No nos dice Dios lo mismo a nosotros? Si crees, entonces vas a ver mi gloria. Miren, necesitamos platicar de estas cosas porque yo creo que estas enseñanzas que acabamos de recibir de la palabra de Dios son enseñanzas que si tú llevas cierto tiempo viniendo a la iglesia, has escuchado muchas veces, ¿o no? O sea, incluso si has venido muchos años aquí, vas a decir, no, pues esto ya me lo sé de memoria, ¿no? ¿Por qué lo repite? Esta es una de esas cosas de las que hablaba yo hace 2 semanas, que mucha gente tiene el conocimiento intelectual de cómo funciona Dios, cómo opera Dios, pero no tienen la fe para vivir de esa manera. Cuando Dios nos manda hacer las cosas que realmente nos parecen imposibles, muchas veces no es tan fácil hacerlo. O sea, no es tan fácil obedecer. Y sin embargo, hasta que no actuemos, no vamos a ver a Dios actuar. Quiero contarles qué pasó después de esa revelación de Ageo. Para mí la confrontación que recibimos en Ageo 1 fue muy clara y muy directa. Después de que leímos ese pasaje, después de que Dios nos habló de forma tan clara, nos juntamos con nuestro staff y les dijimos, vamos a entrar con todo lo que tenemos a empezar la reconstrucción otra vez. Compartí ese mensaje con ustedes, con la iglesia, y la verdad no saben el gozo en nuestro corazón cuando ustedes respondieron de forma increíble, ¿eh? De hecho, este mes, del 15 de febrero al 15 de marzo, recibimos la ofrenda hacia la construcción más grande que recibimos desde que empezamos la campaña en el 2015. O sea, respondimos y empezamos a construir y empezamos a darle con todo. Y aún así, como se los dije cuando vimos ese mensaje, iba a hacer falta un milagro, porque no teníamos ni remotamente los suficientes recursos para terminar el edificio como lo queremos terminar para junio. Entonces, cuando de repente los recursos empezaron a bajar, Emilio me dijo, se nos va a acabar el dinero muy pronto, no tengas miedo, no te desanimes, ¿no? Entonces me habla Mark hace unas semanas, me dice, vamos a ir a visitarlos, queremos llevar al nuevo pastor ejecutivo a que conozca la iglesia. Entonces dije, ahí viene el milagro. Llega Mark, le digo, ¿cómo están? Allá, quebrados. No tengas miedo, no te desanimes, ¿no? O sea, allá con todo lo que le sucedió, el huracán que le pegó a Houston, la iglesia, de hecho, están muy apretados, ¿no? Pero Dios me decía, no tengas miedo, no te desanimes, sigan adelante, sigan haciéndolo. Y seguimos adelante. Y entonces yo seguí la dirección de Dios. Después de que leí a Ageo, le dije, ¿a dónde quieres que vaya? Y me dijo, sigue leyendo. Y entonces seguí leyendo. El siguiente profeta es Zacarías. Y el día de nuestra junta de staff, cuando estaba Mark aquí, me tocó leer Zacarías 4. Este es el pasaje que me dio en la mañana de la junta que teníamos con Mark. Zacarías, para que sepan, es un profeta que es contemporáneo a Ageo y también le está profetizando a Zorobabel, que es el gobernador de la provincia de Judá. Pero fíjense qué palabras le dice a él. Zacarías 4, versículos 6 y luego 8 al 10 dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Miren, estas palabras a mí me llenaron de ánimo. Llegué a la junta y les dije, tengo que leerles lo que me dijo Dios, ¿no? Y entonces les leí eso, estábamos todos en shock, Mark, Laura, la persona que venía con él, todos en el staff, dijimos, no nos vamos a desanimar. Dios nos estaba ayudando porque Él sabía que iba a ser muy fácil empezar a desanimarnos cuando empezáramos a ver que los recursos se acababan. Todavía nos faltaba muchísimo, de hecho nos falta mucho, y junio está a la vuelta de la esquina. Pero las palabras que nos dijo nos dieron ánimos y empezamos a enfocarnos en Él. Ya te incité a que reiniciaran la construcción, te confronté para que retomaran esto y ahora te aseguro, yo voy a terminar este edificio, yo lo voy a hacer, va a ser con mi espíritu, no por tu poder, no por tus estrategias, lo voy a hacer yo y entonces van a saber que yo soy el Señor.
Esa es la palabra que nos dio. Y me encanta cómo termina en el versículo 10, que dice: cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Lo que está diciendo es, aún la gente que cuando les enseñamos originalmente el proyecto, ¿verdad?, les dijimos lo que iba a costar, dijeron, Simón, ¿no? O sea, toda la gente que menospreció los comienzos modestos, dice, Dios en su amor, en su misericordia, les va a permitir alegrarse cuando vean que voy a hacer un milagro y voy a terminar ese edificio yo. ¿Ok? Bueno, la semana antepasada, o sea, Mark desde esa fecha me invitó a ir a Houston para predicar el mensaje de Ageo. Me dijo, quiero que vayas y compartas con la iglesia ese mismo mensaje que compartiste con nuestra iglesia. Antes de irnos, Emilio me dijo, Marco, la semana que entra se van a ir nuestros últimos fondos pro construcción. Se nos acaba el dinero, ¿no? Entonces, no se preocupen, nos vamos para allá y vamos a ver qué va a hacer Dios. Llegamos allá, le dije a Mark llegando, Mark, hasta esta semana llegamos. Y les voy a decir una cosa que es de verdad, a mí me impacta en el corazón, porque nadie en nuestro staff estaba nervioso, nadie estaba ansioso, estábamos súper tranquilos. De hecho, cuando Emilio en la última junta antes de irnos me dijo, Marco, hoy se nos acaba, o sea, con la semana se nos acaba todo el dinero, les dije, emociónense porque Dios está a punto de hacer un milagro. Nos acaba de decir que lo va a terminar, o sea que estamos a punto de ver un milagro. Y piensen en cómo se relaciona esto con el pueblo de Israel cruzando el Jordán. Dios nos puso a todos en la primera fila para que veamos, para que te des cuenta quién es el Señor, qué poder tiene, de quién es todo en este universo. Dijo, pongan atención. Llegamos a Houston, prediqué el mensaje de Ageo allá, muy similar a como lo prediqué aquí, con una simple diferencia. Cuando lo prediqué aquí les dije, la aplicación para nuestra iglesia es, tenemos que dar de la manera en que podamos, ponernos a orar en todo momento y pedirle a Dios que nos dirija a Él en cómo podemos ayudar. Allá a la gente les dije, les voy a pedir que hagan esto. De hoy en adelante, oren todos los días, pero no por nosotros. Oren con nosotros. Somos una familia en dos lugares. No oren por aquellos lejanos de allá de cada uno, sino oren con nosotros como una sola familia. Oren todos los días. Y si se atreven, les dije, díganle a Dios, úsame a mí, como tú quieras. Tú dime cómo, pero úsame a mí. Prediqué 3 mensajes, allá en vez de jueves tienen un sábado en la tarde, 2 en domingo. Nos sucedieron unas cosas hermosas al terminar de cada mensaje. Se acercaba la gente, había fila de gente que se acercaban a abrazarnos, gente que nos traía ofrendas. Miren, una señora en particular que venía conmovida y nos dijo, yo tenía este dinero apartado para algo que necesito, que es importante, pero Dios puso en mi corazón que tenía que contribuirlo a esto y Él se va a cuidar de otras cosas. Y lo puso en nuestras manos con una cara de sacrificio y nos dio $40. Pero estaba haciendo me recordó a la viuda en la época de Jesucristo dando lo que tenía, ¿no? Vimos, miren, no saben, de verdad, muestras de amor de gente que llegaba, gente que nos decía, yo puedo ayudar de esta manera, aquí les doy mi tarjeta, les puedo ayudar con estas otras cosas, de la manera en que fuera. Terminamos los servicios, nos fuimos a comer con Mark y con Laura, iban con ellos unos misioneros que sirven en Tailandia, y al terminar la comida ellos nos regresaron al estacionamiento donde habíamos dejado el coche y nos quedamos en el coche platicando con ellos, ¿no? Como 40 minutos, ya ven, como los novios, ¿no? Que la despedida en el coche dura más que la estancia, ¿no? Estuvimos platique, y ya nos despedíamos, ¿no? Porque al otro día nos regresamos. Y entonces en la despedida le dije a Mark, esta semana se nos terminó el dinero, ¿eh? Y me dijo, ya lo sé, tenemos que seguir orando por un milagro. Nos fuimos de ahí, los dejamos. Karen y yo nos fuimos a una zapatería a buscar unos zapatos y ella empezó a buscar sus zapatos. A mí las compras, la verdad, no me gustan mucho, entonces me senté en un sillón, puse a ver mi teléfono, gracias a Dios, porque traía el teléfono todavía sin sonido de haber estado predicando, y entra un mensaje, ¿no? Laura me dice, márcale a Mark ahorita, necesita hablar contigo. Entonces le hablo y me dice, necesitas marcar este número porque hay gente que quiere hablar contigo. Entonces hablo con una persona y me dice, Dios conmovió mi corazón, tengo un dinero que había puesto yo aparte, que Dios me dijo que lo dejara aparte porque tenía planes especiales, y durante el mensaje me dijo que era para Cancún. Me dijo, como no iba mi esposa conmigo, tuve que salir corriendo del servicio para hablar con ella,
Dice, y cuando entré a la casa, ella lo había estado viendo por internet, allá lo pasan en tiempo real por internet. Se llegué a la casa y le dije, tengo algo que decirte. Y mi esposa me dijo, no me digas, ¿todo para Cancún? Me dijo, todo para Cancún. Por teléfono me dijo, yo les voy a ayudar a terminar ese edificio. En ese momento empezamos a llorar, a gritar, a bailar, hasta que nos dimos cuenta que todos en la zapatería nos estaban viendo así. Escuchen bien esto. Esto nos va a dar el empuje suficiente para terminar el edificio, pero no para equiparlo. Ahí es en donde entramos nosotros. Vamos a terminarlo, pero necesitamos iluminarlo. Necesitamos a lo mejor unas pantallas un poco mejores que estas, ¿no? Necesitamos sillas, necesitamos nosotros ahora responder. Dios ya abrió el río y ahora nosotros tenemos que cruzar. Aquí es donde nosotros demostramos nuestra fe y seguimos hacia adelante con todo. Sigue orando y sigue diciendo a Dios, úsame a mí, tú dime cómo. Esto no son ventas emocionales, es Señor, guíame tú. Y juntos vamos a tener ese edificio para la gloria de Dios. Quiero que vean otra cosa que sucede en Josué, porque esto es algo que me parece también muy importante. Dios le va a pedir a Josué que hagan un monumento para conmemorar el milagro de Dios. Le pide que escoja a 12 hombres, uno que represente a cada tribu de Israel, para que recojan una piedra de en medio del río. Fíjense, Josué 4, versículos 4 al 7 dice, entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo, vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Y esto es el último punto en su programa. Dice, cuando Dios actúa, quiere que lo recordemos. Es importantísimo para ti llevar un registro de los milagros que hace Dios en tu vida, porque los vas a necesitar recordar. Porque vamos a enfrentar otros retos más grandes y necesitas acordarte de la fidelidad de Dios. Miren, piensen en cómo se parece lo que está pasando con la gente de Israel en comparación a lo que está a punto de pasar con nosotros. La gente de Israel, Dios les está abriendo el río Jordán y lo van a cruzar, pero después de eso se van a enfrentar contra montones de naciones que están armadas hasta los dientes, atrincheradas en ciudades con murallas alrededor, y estos son un grupo de campesinos que andaban por el desierto. Entonces Dios sabe que van a cruzar y van a enfrentar retos todavía más complicados que cruzar el Jordán. Y es lo mismo para nosotros. El milagro de Dios no es construir un edificio, es el impacto que esta iglesia va a tener como onda alrededor de la ciudad y que va a impactar miles de familias alrededor. Ese va a ser el verdadero reto, extender el reino de Dios en un Cancún que está agarrado por la oscuridad, y nosotros vamos a estar en la línea de fuego. Nos vamos a enfrentar con retos, vamos a enfrentar adversidad, y Dios va a querer que recordemos el milagro que hizo para ayudarnos simplemente a entrar a la tierra prometida, y después vamos a enfrentar retos todavía más grandes. Entonces estamos pensando en una estrategia de cómo crear un monumento que nos recuerde estas cosas, que yo creo que va a tener que estar muy feo para que nuestros hijos nos digan, ¿y eso qué hace ahí? ¿No? Y entonces les podamos decir, cuando se acabó el dinero, Dios proveyó, y estas piedras son un recuerdo permanente de esa gran hazaña. Estamos viendo el milagro de Dios. Y lo que yo no quisiera es que tú te perdieras de ese milagro. Dios va a revelar su gloria en la iglesia y en la gente que le cree, en la vida de la gente que tiene fe y le cree y cruza y se mete y sigue a donde nos lleve. Y lo que menos quisiera yo es que haya gente aquí que se pierda de ese milagro, porque entonces no vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Ya nos demostró que Él lo que dice que va a hacer, lo va a hacer. Y la pregunta es, ¿vamos a confiar en Él? ¿Vamos a creer en la fidelidad de Dios? Entonces tenemos que ir con todo hacia adelante y glorificarlo con el esfuerzo que hacemos nosotros para dar la gloria a
a Él. Vamos a orar. Padre, a ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, como estábamos cantando hace apenas unos minutos. Tú, Señor, eres increíble y todo lo que te propones hacer, lo haces. Ya nos demostraste, Señor, que tú prometiste hacer ese edificio, construir ese edificio para tu gloria, y lo estás haciendo. Danos ahora, Señor, la fe para caminar en este milagro, para cruzar el río, ¿no? Para ir y enfrentar los gigantes que tengamos que enfrentar en tu nombre, sabiendo, Señor, que tú peleas por nosotros. Tú eres el que gana las victorias y que toda la gloria, absolutamente toda, es para ti. Danos fe, Señor. Danos fortaleza. No dejes que nos gane el miedo, que nos gane el desánimo, al revés. Ayúdanos a enfrentarnos en lo hermoso, maravilloso y poderoso que eres tú, para que podamos caminar con todas nuestras fuerzas. Y una vez más, como el título de nuestra campaña nos decía, recordemos que es tiempo de creer, de creerte a ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Nos ponemos enteramente en tus manos para que tú nos dirijas, tú nos des luz y nos lleves a donde tú quieras que vayamos, y hagamos lo que tú nos pidas que hagamos sin miedo, con fe, Padre. Nos ponemos en ti, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.